primero agradecerles por la disertación de los fármacos. Quería saber si existe alguna pregunta del público. Doctor Soto, usted explicó que debemos tener la dosis adecuada para tratar estas respuestas ventriculares rápidas, ¿cierto? Entonces, yo siempre vuelvo a mis dispositivos porque es mi práctica. Cuando veo a un paciente con una respuesta ventricular rápida, pero que la carga no es tan alta, ¿cierto? La carga de la arritmia no es tan alta, son cargas de 2, 3, 5, 10% reportada en el dispositivo. ¿En qué momento o ustedes cómo toman el criterio para prescribir estas medicaciones con full dose con cargas bajitas y porque por lo general estos pacientes vuelven con bradicardia sintomática? Entonces, ¿cuándo ustedes deciden administrar esto y cuál es la carga? Otra pregunta respecto a la combinación o las coadyuvantes. Por ejemplo, en los dispositivos nosotros contamos con la terapia antitaquicardia para la aurícula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influye esto en ese tratamiento farmacológico? ¿En qué pacientes les mantienen las terapias apagadas? ¿A quiénes se las prenden? ¿Y qué porcentaje de terapia exitosa de ATP para arritmias auriculares es aceptable para ustedes? Sí, a ver, con respecto al uso de estos fármacos, en el caso de propafenona, vamos siempre obviamente a ir guiando el tema primero del impacto clínico que esta arritmia genera al paciente. Recuerden que todos los antiarrítmicos están hechos para mejorar sintomatología del paciente. En parte, pues, dado que van a reducir los episodios de recurrencia, va a seguir obviamente la reducción de la carga arrítmica. Entonces, nuestro enfoque va dirigido siempre a la parte clínica, no necesariamente a la carga arrítmica. Es un dato importante a tener en consideración. Punto 2. Siempre uno tiene que ir evaluando al paciente. Hemos hablado de que existen contraindicaciones absolutas, relativas, y si el paciente tiene una bradicardia significativa, pues ahí el uso de cualquier antiarrítmico tiene limitaciones, ¿no? Probablemente ahí nosotros vamos a buscar otras estrategias diferentes a los antiarrítmicos. Por lo tanto, estrategias invasivas se convierten en una gran opción. Pero si el paciente tiene una frecuencia cardíaca apropiada, por lo tanto, pues ahí la terapia antiarrítmica es una opción muy importante, pues que podemos de mantenerla, ¿no? Importante es esto, que el paciente no tenga ninguna contraindicación para usar un fármaco y por lo tanto, pues que me permita a mí usar la dosis correcta del fármaco. Eso es muy importante, ¿no? O sea, si yo no uso la dosis correcta del fármaco, no voy a esperar los resultados terapéuticos deseados. Entonces, ahí, por ejemplo, si tengo un paciente que está usando propafenona y veo que pues no hay respuesta, está igual que antes, la carga está igual, evaluemos en primer lugar si la dosis que está tomando es la correcta. Punto 1. Y 2, pues si es que estoy hablando de un paciente obviamente que no tiene acceso a un procedimiento invasivo que resuelva de forma más eficaz su problema, ¿no? Si lo tiene, bienvenido. Ya Mario nos habló muy bien de qué es lo que debemos de hacer. Pero la realidad de Latinoamérica es de que la gran mayoría de los pacientes no tienen esa accesibilidad y por lo tanto las herramientas que tenemos a la mano deben ser usadas de manera adecuada para que esperemos el máximo beneficio que esta opción terapéutica puede ofrecer al paciente. Importante complementar el escenario donde no solo la medicación a veces viene, o sea, la interpretación de la respuesta a la medicación, idealmente, pues, si es un paciente que ya tiene la patología rítmica definida, debe estar basada, idealmente, no solo en los síntomas, sino en un conteo con un dispositivo Holter, ¿verdad? Para objetivizar la carga real y no la percepción como tal, porque muchas veces los pacientes tienen cargas arrítmicas elevadas, se medican y el paciente no percibía tanto la carga real, sino que cuando la carga ya baja un porcentaje importante, el paciente se vuelve como más insistente. No es que ahora siento las palpitaciones a tal hora y a tal hora. Claro, al ser menos frecuentes se perciben más. Esto es algo de una manera subjetiva. Pienso que algo importante a determinar del análisis de los dos fármacos es que son
opciones muy precisas y alternativas a la amidodarona. Porque un tema es la sobreindicación de amidodarona y a veces pasamos por alto los efectos secundarios de este fármaco. Vamos a ver, es un excelente fármaco, pero no lo podemos encasillar en un medicamento que sirve para todo, ¿verdad? Hay medicamentos con un riesgo de efectos secundarios muchísimo menores en el largo plazo y que tienen pues un perfil de seguridad mayor para el paciente. Sí, disculpen, un tema que quisiera que comentaran un poco, porque probablemente no es del tema de ahora, sino de lo anterior que ustedes emitieron, ¿no? Se colocan o se implantan muchísimos marcapasos, casi más de 500 por año, en el centro donde estoy. Entonces, lo que hemos observado bastante y con mucha frecuencia es que los pacientes que se les implanta bicameral, con el tiempo muchas veces desarrollan fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cuál sería más o menos, digamos, según la referencia de ustedes, la mejor opción para abordar estos casos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, la ablación del nodo auriculoventricular en casos de fibrilación auricular ya está quedando en desuso. Sería ese otro comentario que quisiera que emitieran al auditorio. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, el desarrollo de FA en pacientes con marcapasos bicameral no es que sea un efecto secundario al marcapasos, sino que ya es progresión de la enfermedad. Hay pacientes con disfunción del nodo sinusal que coexiste con FA. Entonces, a medida que pues van ganando años, la aurícula se remodela. De hecho, entran en FA muchas veces persistente o ya permanente y el marcapasos deja de estimular. No lo hemos visto. Inclusive algunos pacientes pudieran escapar de la indicación del marcapasos porque si estaba en bradisinusal sintomática y cae en una FA persistente de larga duración, si es que es un paciente muy frágil, 90 años, de pronto sale de la indicación, ya no lo vamos a exponer a colocar un dispositivo, ¿no? El marcapasos pues nos permite definitivamente diagnosticar de forma oportuna los eventos o episodios de frecuencia auricular rápida, ¿no? Ya Federico expuso muy bien ayer cómo manejar esos eventos, sobre todo de cara a la prevención de fenómenos embólicos, ¿no? Te doy pase para la explicación de lo del nodo AB. Sí, importante, el dispositivo marcapaso pues es un Holter 24/7, ¿verdad? Entonces caemos en el diagnóstico de ARES, ¿verdad? De los eventos de alta respuesta atrial subclínicos muchas veces, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la carga fibrilatoria, a ver si realmente es un ARE o es una fibrilación como tal, y de ahí se nos va a venir la indicación de la anticoagulación. Por otro lado, el marcapaso nos va a dar frecuencia media, nos va a dar una cuantificación de carga rítmica, ¿verdad? Entonces eso nos va a guiar la medicación. Pienso que el punto número uno y tal vez más importante es, bueno, la opción no va a ser la amidodarona, tenemos dos opciones farmacológicas muy adecuadas. Y la segunda es en qué momento considerar la ablación del nodo, es el último recurso, ¿verdad? Como lo discutimos ampliamente el día de ayer, en realidad esa es la opción cuando todo lo anterior falló, cuando el paciente ya tiene un estado muy avanzado, cuando ya hemos intentado la ablación y realmente está fuera de la opción, o simplemente no es viable por razones propias del paciente, que era la otra opción. Cuando usted ya tiene una carga arrítmica que no se logra controlar, la frecuencia promedio está arriba de 110 a pesar, la media arriba de 110, la frecuencia en reposo arriba de 80 y usted no logra controlarlo a dosis tope de medicamentos, que insisto, llevar a dosis topes de medicamentos a veces es un ejercicio que no se cumple al 100%. Sería el momento donde se indicaría la ablación del nodo AB, ¿verdad? Nos olvidaríamos de la función atrial y entregaríamos la función ventricular, pero para llegar a eso también en un paciente que ya tiene implantado un dispositivo hay que tomar en cuenta la función ventricular, el estado de ese ventrículo y considerar si además va a ser oportuno requerir una actualización a un sistema de estimulación fisiológica, ¿verdad? Porque esa estrategia en un marcapaso preexistente, sobre todo si no es de estimulación fisiológica, tarde o temprano nos va a llevar sí o sí a ese paciente
a desarrollar una falla cardíaca, ¿verdad? Que es algo que también tenemos que considerar. Hay algo que quiero comentar que es muy importante, ¿no? En el contexto de pacientes que tienen arritmias cardíacas, taquicardias supraventriculares, extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares, taquicardias auriculares, FA, en ausencia de cardiopatía estructural, como bien lo dijo el doctor Malavasi, ¿no? Desde mi opinión, la amiodarona no es una opción. Tenemos otras herramientas terapéuticas farmacológicas que son de gran utilidad. Hemos hablado de, bueno, de frenadores del nodo AB, pero también de un antiarrítmico como propafenona, que si lo usamos a la dosis correcta, a la frecuencia correcta, en el paciente adecuado, va a haber un efecto benéfico, va a ayudar al paciente y que muchas veces es un puente a que el paciente llegue tranquilamente a un procedimiento que pueda ser más efectivo como curativo o con mayor eficacia en resultados, ¿no? Para complementar lo que dice Richard, como siempre le enseño a los residentes, cardiopatía estructural, ¿no? Y he visto también pacientes con precipitación y Epstein. No quieren usar propafenona porque, doctor Cueva, tiene cardiopatía estructural. Claro, el Epstein es una cardiopatía estructural, pero las limitaciones del uso de los 1C fundamentalmente cuando hay cardiopatía estructural del ventrículo izquierdo. El Epstein no toca el ventrículo izquierdo, entonces podemos usar propafenona en este escenario. Quiero sumar a lo que Ángel ha dicho ese mensaje, recuerden que el por qué nace la idea de no usar propafenona en pacientes con corazones enfermos. Fue el estudio CAS en pacientes post-infarto, a quienes se les dio flecainida, se vio que había una mayor tasa de mortalidad. Entonces, es ese grupo de pacientes en donde no debemos usar otro antiarrítmico clase 1. O sea, estamos extrapolando, ni siquiera estamos diciendo que propafenona fue el que causó mayor mortalidad. Pero y bueno, lo estamos extrapolando. Pero es en ese grupo de pacientes en donde llamamos cardiopatía estructural, en donde no debemos, obviamente, usar propafenona. Pero también hay otros parámetros u otras razones donde no podemos usar propafenona. Hemos hablado de que un septum más de 15 milímetros, FEBI menos del 50%, creo que son los elementos más rápidos, prácticos que ustedes deben de recordar, en quienes obviamente propafenona en este escenario debería no ser una opción y buscar otras alternativas. Pero esto es la minoría, esto es el 5%. Tenemos un 90% de pacientes donde tienen taquicardias paroxísticas supraventriculares que suelen estar con corazones sanos, extrasístoles ventriculares idiopáticas, taquicardias auriculares en corazones sanos, en quienes estas opciones terapéuticas farmacológicas son muy interesantes y pues sirven como puente a un tratamiento, pero siempre, reitero, a la dosis correcta. Ya saben, olvídense de propafenona una vez al día, nunca. Sí, el otro mensaje también en ese grupo de contraindicaciones que son realmente muy bajas son los pacientes en los que la historia clínica nos orienta a que el paciente podría tener isquemia activa no tratada, ¿verdad? Que sería el otro grupo donde también extrapolando la información del estudio CAS podría estar contraindicado. El otro grupo es, bueno, el paciente que ya tiene un dispositivo, no tiene aún franca disfunción ventricular, no quiere hacerse la ablación, o no se le hizo, no se le ofreció, no fue viable, y ahora tampoco quiere hacerse la ablación del nodo. Bueno, también existe la opción de llevarlo a dosis tope de combinaciones de fármacos que no tengan problema, y en este caso no nos va a preocupar la bradicardia porque el dispositivo ya está implantado, ¿verdad? Entonces, realmente la titulación oportuna de los medicamentos y el hecho de analizar toda la posología completa del paciente, pues a veces tendremos que sacrificar un poco la dosis del ARA2 o de Dilieca para poder permitir subir la dosis, por ejemplo, de verapamilo. Es una estrategia que también podría aceptarse en un grupo específico de pacientes. Y bueno, creo que toda emergencia, todo lugar donde se tienen pacientes agudos debería tener una ampolla de verapamilo, porque como les mencioné, es frecuente que estos TB fasciculares que están ingresando por emergencia sean mal interpretadas como supraventriculares debido a que el ancho del QRS no es tan grande, debido a que tienen patrones típicos de bloqueo completo de rama derecha en algunas oportunidades. Entonces, es frecuente adenosina no para. Probemos verapamilo y aparte recordar que luego si administramos muy bien la adenosina, y es poco probable que no pare si está bien administrada, pero bueno, tenemos al verapamilo como estrategia de segunda línea en el manejo de TPCBs en emergencia, ¿no? Con la precaución siempre de que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Sí, ya saben ustedes, si sospechan que es una TB fascicular, pues la terapia primera línea es
verapamilo endovenoso, ¿no? Patrón de bloqueo de rama derecha, ¿no? Eje superior izquierdo, ondas Q en ABL. Consideren usar verapamilo como una opción que pueda parar esa taquicardia. No inmediatamente, pero lo puede parar. Muy bien, creo que cerramos. Sí, bueno, y recordar no sobredosificarlo en el contexto agudo porque el efecto no es inmediato, ¿verdad? Tenemos que darle por lo menos 1 o 2 minutos. Si el paciente no está en condición de aguantar 1 o 2 minutos es porque está hemodinámicamente inestable, entonces lo que teníamos que haberlo era sedado y darle un shock, ¿verdad? Si el paciente no está inestable, perfectamente podemos esperar 1, 2, 3 minutos, porque la tentación es a dar una segunda dosis y después tenemos efecto acumulativo y ahí es donde transformamos lo estable en lo inestable. Entonces se nos para el paciente, nos hace una sistolia prolongada, tenemos que marcapasearlo externamente o colocar un transvenoso por no tener pues el conocimiento de, ok, este medicamento va a tardar entre 1 y 3 minutos en hacer el efecto, y lo que ya había explicado el doctor Ángel es, vamos a comenzar a ver algunos fenómenos, ¿verdad? Que nos van a estar orientando de que ya está comenzando a hacer el efecto, entonces hay que tener un poquito de paciencia en ese aspecto. Bueno, muchas gracias por la atención y cerramos este módulo.